Buen día, soy la doctora Pamela Ramos y hoy vamos a hablar sobre los aspectos clínicos de las lesiones orofaringeas por el virus del papiloma humano. Entonces, bueno, tenemos que recordar que las lesiones por el virus del papiloma humano pueden ser clínicas, es decir, que sean detectables a la inspección ocular, pueden ser subclínicas y también pueden ser latentes, es decir, que son solo demostrables mediante estudios moleculares en la piel, pero no va a tener alteraciones visibles. Las lesiones clínicas pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden provocarse en más de un sitio topográfico y pueden adquirir distintas formas. Se las puede observar tanto en patologías benignas, en patologías malignas, que son las que a continuación iremos describiendo. Empezando con el papiloma escamoso, esta es una neoplasia epitelial benigna común de la cavidad oral. Los subtipos del virus del papiloma humano que se encuentran con mayor frecuencia son el 6, el 11 y se encuentran ubicados topográficamente en la mucosa labial, el paladar y también en la lengua. ¿Cuál va a ser la clínica de ellos? Presentan un aspecto parecido a la coliflor, con una superficie digitiforme como la que podemos observar en las imágenes de abajo, sobre todo en la imagen de la derecha, donde se puede observar el aspecto de un pulgar en la lengua. Tienen un crecimiento exofítico y son de base sésil. Si hay un exceso de queratinización, la lesión va a aparecer blanca. En cambio, si la queratinización es escasa, estas lesiones suelen verse de tipo aframbuesadas o rosadas. Tienden a ser lesiones solitarias, son lesiones indoloras, de un tamaño aproximado de 1 centímetro de diámetro y si tienden a ser lesiones de crecimiento rápido. La siguiente lesión que vamos a ver es la verruga vulgar. Se estima que el 10% de los niños y de los adultos jóvenes se van a ver afectados por esta patología. Tienen incidencia máxima entre los adolescentes de 12 a 16 años. El contagio se da por contacto directo, pero también puede surgir por una autoinoculación, ya que por lo general, pues estas lesiones se presentan en personas que tenían verrugas vulgares en las manos y en los dedos y se llevan pues estas verrugas hacia las zonas, hacia las cavidades orales y pues se da la autoinoculación de la misma. Generalmente se encuentra asociada con los subtipos del virus del HPV, el 2, el 4, el 6, el 40 y el 57. Clínicamente se va a distinguir por ser una lesión benigna, papilomatosa escamosa, que se localiza frecuentemente en la lengua, como vemos en la imagen de la izquierda, en el paladar duro, como vemos en la imagen de la derecha, en el labio y en el bermellón, como vemos en la imagen central. Estas lesiones se presentan de forma asintomáticas, tienen una consistencia firme y crecen rápidamente, llegando a alcanzar un tamaño máximo de entre 5 a 6 milímetros. Su coloración también va a ser variable como en la anterior patología, va a ir del blanco al rosa dependiendo del grado de queratinización. Estas son lesiones que generalmente pues son solitarias, pero también pueden agruparse y presentarse de manera múltiple. La siguiente lesión que debemos diferenciar es el condiloma acuminado. Los adultos son los más comúnmente afectados por esta patología, teniendo un pico de incidencia en la tercera y en la cuarta década de la vida. Los subtipos del virus del papiloma humano que causan este condiloma acuminado son el 6, el 11 y el 42. Su forma de contagio es venérea o también se puede dar por autoinoculación como en las anteriores patologías. Dentro de la clínica, estas se pueden presentar en la mucosa oral, en la lengua, el labio superior. Estas dos generalmente son las ubicaciones intraorales más frecuentes para que produzca esta patología. Su apariencia va a ser nodular, es blanda, son lesiones sésiles
que tienen una superficie parecida a una coliflor, como se puede apreciar claramente en las tres imágenes de la diapositiva. Su tamaño también es muy variable. Puede presentarse como una lesión solitaria o se puede agrupar y presentarse como lesiones múltiples. Algunas de estas pueden llegar a fusionarse de tal forma que dan crecimientos más grandes y producen mayores deformidades estéticas y también pueden ser deformidades funcionales en el paciente. La siguiente patología es la hiperplasia epitelial multifocal. Esta patología también es conocida como la enfermedad de Heck. Es una patología benigna de la mucosa oral que no va a sufrir una transformación maligna. Estas lesiones se han reportado sobre todo en grupos étnicos latinoamericanos, teniendo como factores de riesgo, pues primero, esta predisposición genética a esta patología en estos grupos étnicos, también la desnutrición, la falta de higiene y algunas condiciones de vivienda de las personas que se ven afectadas. Las mujeres tienden a ser significativamente más afectadas que los varones, teniendo una proporción de hasta 5:1, y se asocia particularmente con los tipos alfa del virus del papiloma 13 y 32. A nivel clínico, estas lesiones se caracterizan por ser múltiples, son bien definidas, tienen un tamaño aproximado de 5 milímetros, pero varía de entre 1 milímetro hasta 1 centímetro. Estas lesiones se presentan a manera de pápulas o placas del mismo color de la mucosa oral. Afectan a los labios, al margen lateral de la lengua, así como también la mucosa. Estas lesiones se caracterizan por ser de crecimiento lento. La siguiente enfermedad que vamos a ver, tenemos dos presentaciones clínicas para esta misma patología, la variante papulonodular y la variante papilomatosa. La variante papulonodular se encuentra más en la mucosa labial y en la mucosa bucal. Tienden a ser lesiones planas y son del color de la mucosa. En cambio, la variante papilomatosa se encuentra más en la mucosa masticatoria de la lengua y la encía, con superficies que van a ser blancas granuladas. Entonces, antes de pasar a las siguientes lesiones, hagamos un resumen de las lesiones más comunes benignas que podemos encontrar en el virus del papiloma humano. Entonces tenemos la verruga común con el tipo de, el papiloma más asociado es el 2 al 4, y los sitios intraorales más afectados van a ser el borde de bermellón, la mucosa labial y la lengua anterior. La siguiente es el papiloma escamoso. Los subtipos más comúnmente asociados es el 6 y el 11. Se van a estar sobre todo en el paladar, en la lengua y en la mucosa labial. En cuanto a la hiperplasia epitelial multifocal, los tipos más comúnmente asociados son el 13 y el 32. Se encuentran más en la mucosa bucal, en la labial y también las podemos encontrar en la lengua. Y tenemos el condiloma acuminado con los tipos de pH más comúnmente asociados, siendo el 6, el 11, el 16, el 18. Y los sitios intraorales más afectados va a ser la mucosa labial, el paladar blando y también la boca lingual. Prosiguiendo con otras enfermedades benignas que podemos encontrar asociadas con el virus del papiloma humano, tenemos a la leucoplasia oral. Entonces, entre el 3 y el 6% de estas displasias muestran una transformación maligna. Histológicamente pueden demostrar un grado variable de displasia. Los factores de riesgo principales son el consumo a largo plazo del tabaco y o del alcohol, roces crónicos, reacciones electrogalvánicas por dos materiales de restauración metálicos diferentes, por ejemplo, y también radiación ultravioleta por la exposición solar. Tienen una relación con los subtipos 16 y 18 del virus del papiloma humano. ¿Cómo se van a ver estas lesiones? Son lesiones mucosas parcheadas, blancas, epiteliales, que no van a ser removibles. Tienen una apariencia clínica variable. Tenemos dos tipos: el homogéneo, que pueden verse como parches queratóxicos, grises o blancos,
Van a estar bien delimitados y tienen una apariencia delgada, lisa, fisurada, granular o nodular. Y el tipo no homogéneo, que en este caso son lesiones tipo placas, que van a ser mixtas, rojas y blancas, y se les conoce como la eritroleucoplasia o leucoplasia moteada. La siguiente patología, ya dejada la característica de benignidad, hablamos de la eritroplasia. Esta ya se considera una lesión precancerosa y es la más agresiva de la cavidad oral. Frecuentemente se la relaciona con los serotipos 16 y 18. Estas lesiones aparecen en ambos sexos, pero tienen una mayor incidencia en los hombres y entre generalmente los 40 y los 60 años. ¿Dónde se va a ubicar esta lesión? Principalmente es en las superficies epiteliales, en cualquier sitio de la mucosa oral, principalmente en la mucosa bucal, la palatina, la mucosa yugal y también se la puede encontrar en los pilares amigdalinos. La eritroplasia es una lesión que aparece como una mácula o una placa eritematosa de superficie lisa y aterciopelada. Posee bordes bien circunscritos con una extensión que puede ir desde los milímetros y extenderse incluso hasta varios centímetros. La siguiente patología es la leucoplasia verrucosa proliferativa. Este es un subtipo de la leucoplasia. Se asocia con el HPV 6 y con el 11 y tiene una tasa mayor de malignización, aunque es de etiología desconocida. ¿Cuál va a ser la clínica principal de esta patología? La vamos a encontrar en la encía y la cresta alveolar como lugares predilectos para que se asiente. Se manifiesta como estas lesiones hiperqueratósicas que tienen un crecimiento lento, tienden a propagarse y también a hacerse multifocales y a desarrollarse con el tiempo como una lesión de tipo verrugosa. De allí su nombre. Hablando sobre la siguiente, es el líquen plano. Este líquen plano es una enfermedad inflamatoria oral crónica de etiología múltiple, controvertida. Frecuentemente se la define como un trastorno autoinmune. El líquen oral plano, concretamente las variables erosivas, se han considerado como un desorden que puede ser potencialmente maligno, con menos del 2% de estos líquenes mostrando transformaciones malignas tras un periodo de observación de 10 años. Como se van a ver a nivel clínico, estas lesiones afectan la mucosa oral, la lengua y en menor medida las encías y los labios. A menudo involucra solo la mucosa con patrones de hiperkeratosis blanca o lesiones erosivas eritematosas como la que podemos observar en la imagen de la derecha. Hablando sobre patologías ya estrictamente malignas, tenemos el carcinoma oral de células escamosas. La incidencia del virus del papiloma humano positivos en estos cánceres varía del 25 hasta el 80% y se estima que esta incidencia vaya aumentando en un futuro cercano. Este aumento de la incidencia se da mayormente en individuos entre los 40 hasta los 55 años de edad, sin factores de riesgo ambientales y asociados en cambio a infecciones persistentes por virus del papiloma humano de alto riesgo. Los subtipos del virus del papiloma humano 16 y 18 se encuentran en un 80% de los cánceres, mientras que los subtipos 31, el 35 y 33 son menos frecuentes y se los encuentra tan solo en un 3%. Este carcinoma comienza en la parte media de la garganta, que incluye el paladar blando, la base de la lengua, las amígdalas y la parte posterior de la garganta, como decía. Tiene una fase precoz que puede aparecer como una lesión blanca, roja o amarillenta, incluso verse como una masa exofítica, siendo asintomático pero teniendo atipia. La presentación clínica más frecuente del carcinoma oral de células escamosas es una erosión o una úlcera. Clásicamente, una úlcera carcinomatoso va a tener una superficie papilar que va a ser irregular, tiene bordes elevados, como podemos observar en las imágenes, y una base dura a la palpación. Estas lesiones son casi siempre crónicas, casi siempre son induradas.
Y el borde lateral, la superficie ventral de la lengua y los labios son las zonas más frecuentemente afectadas por este carcinoma, seguidas del suelo de la boca, de la encía, de la mucosa alveolar, de la mucosa bucal y también el paladar. La siguiente patología es el carcinoma verrucoso oral. Esta es una variante del carcinoma oral de las células escamosas. También presenta una mayor predilección por un sexo, en este caso es por el del sexo masculino, entre la sexta y la séptima década de vida. Representa solamente el 2 al 12% de todas las neoplasias epiteliales y se han encontrado en asociación con los tipos del virus del papiloma humano, el 6, el 11, el 16 y el 18. A nivel clínico, este es un tumor localmente de crecimiento lento, agresivo, exofítico, suave, indoloro y se encuentra bien delimitado. Generalmente se encuentra en la encía, en las mucosas alveolares, en la mucosa yugal principalmente. Puede haber linfadenopatías que estén asociadas en muchos casos, sin embargo, las metástasis son poco frecuentes. Como se mencionó, se presentan como una masa blanca exofítica con una superficie verrucosa como la que podemos observar en las imágenes de la diapositiva. El tamaño puede variar desde el 1 centímetro en los estadios iniciales hasta lesiones muy extensas en estadios tardíos. Otra patología que es importante mencionarla al estar vinculada con los virus del papiloma humano es la papilomatosis respiratoria recurrente. Esta tiene un inicio en la infancia y un inicio en la edad adulta. La mayoría de estas infecciones son el resultado de los subtipos del HPV 6 y también el 11. Entonces, en la de inicio juvenil, esta generalmente se da por una transmisión vertical de estos subtipos del virus del papiloma humano durante el parto. Y en cambio, en etapa adulta, el modo de transmisión generalmente es venéreo y se da por el sexo oral. La forma más agresiva es la de inicio juvenil o infantil. Esta patología, siendo de inicio juvenil, tiene una mayor probabilidad de causar una obstrucción de las vías respiratorias, también extenderse a más de un sitio del tracto aerodigestivo, tienden a reaparecer más rápido y también dar lugar a intervenciones quirúrgicas más frecuentes. En cuanto a la forma juvenil, casi siempre son el resultado del tipo del virus del HPV, el 6 o el 11. Comúnmente se denomina papilomatosis debido a la afectación difusa que tiene la laringe. Se manifiesta en la infancia o en la niñez como ronquera, estridor. Suele ser agresiva, es rápidamente recurrente, requiere extracciones laringoscópicas frecuentes. En el examen laringoscópico, lo que principalmente se va a poder observar es este tejido exuberante que recuerda a racimos de uvas en miniatura. Especialmente se van a dar en la parte anterior de las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas falsas o la epiglotis. La mayor parte del tejido del papiloma puede ser tan grande que llega a ocultar puntos de referencia laringios normales. Y de ahí tenemos una forma adulta. Estas generalmente en ocasiones pueden ser solitarios o al menos son más localizados que las lesiones de aparición juvenil como vimos en la diapositiva anterior, con una morfología que no muestra el típico patrón de crecimiento exofítico, sino que provoca una apariencia más bien aterciopelada con poca proyección desde la superficie. Sin embargo, los puntos rojos en la superficie representan el núcleo fibrovascular de cada papiloma y estos son visibles en esta papilomatosis de forma adulta. El comportamiento de la papilomatosis que aparece en la edad adulta es menos agresivo que el juvenil y en raras ocasiones una sola extirpación conduce a la curación, pero es menos recurrente que la forma juvenil. Aquí podemos ver igual la papilomatosis laringea recurrente como tiene una afectación difusa. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de esta? Va a haber ronquera crónica progresiva, obstrucción de las vías respiratorias,
tos crónica que nos pueden llevar a un diagnóstico erróneo de asma, de Crohn, de bronquitis, una neumonía recurrente que da fallo en el medro. Puede también el paciente presentar disnea o disfagia, incluso llegando en casos severos a presentar afonía y dificultad respiratoria. Síntomas pueden durar a ser tan largos como un año o más antes de que se llegue al diagnóstico adecuado. En el caso de la papilomatosis, el diagnóstico se va a basar en una historia clínica completa, teniendo en cuenta la aparición de los síntomas, los traumatismos previos, las características de la voz, el llanto en caso de niños, si hay estridor inspiratorio, bifásico, que sea progresivo, que nos puedan indicar que hay una lesión en expansión en la glotis o en la subglotis. La otra parte del diagnóstico es mediante una laringoscopía con fibra de óptica flexible y también distintos estudios radiológicos que nos permitan visualizar las lesiones. El diagnóstico definitivo se lo hace por una laringoscopía rígida y una broncoscopía con biopsia de todas las lesiones que son visibles, el examen histopatológico de la misma y la tipificación viral. En el caso de la papilomatosis laringe recurrente, el tratamiento es por parte de un profesional especializado pues en esta parte de las vías aéreas respiratorias. El diagnóstico del resto de las enfermedades que vimos por el virus del papiloma humano se enfocan casi siempre en el examen clínico para observar pues su localización anatómica, también ver ciertas características. El otro auxiliar que se va a utilizar son los estudios anatomopatológicos que pueden ser por biopsias quirúrgicas o citologías. Se utiliza también lo que es la biología molecular para ver las técnicas de hibridación, que incluyen captura híbrida, hibridación in situ, purificación del ADN con reacción de microarrays, el PCR. Se puede hacer también ensayos de inmunoabsorbencia ligadas a enzimas, que es el ELISA. En cuanto al diagnóstico, otro auxiliar en el diagnóstico de estas lesiones son las técnicas de biología molecular, pero en donde utilizamos principalmente para ver la tipificación del HPV. En cuanto a la gestión, eh, el manejo, aunque las lesiones del virus del papiloma humano puedan retroceder sin intervenciones, se hace necesaria una biopsia para tener un diagnóstico preciso. Además, también siempre se desea que el tratamiento pues disminuya la transmisibilidad viral y elimine las lesiones antiestéticas o que pueden resultar molestas para el paciente. Se pueden utilizar varios tratamientos. Tenemos tratamientos físicos, químicos, inmunológicos. Físicos como por ejemplo la cirugía, la radiofrecuencia, el láser, electrocoagulación, la criocirugía. Químicos utilizando por ejemplo el ácido tricloroacético, el podofilino, la podofilotoxina. E inmunológicos, incluso se puede utilizar el interferón. Un aspecto a destacar en el tratamiento del virus del papiloma humano es la prevención. Y la prevención se logra por medio de las vacunas. Eso es todo en cuanto a las lesiones clínicas que podemos encontrar por el virus del papiloma humano. Gracias.